Hola, hola, muy buenas tardes. Saludándole desde las instalaciones de Magnética en el 107.1 de FM y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Yo soy Edgar Jiménez y esperando que tenga un día muy productivo y lleno de energía, hoy tendremos en el estudio una charla muy interesante con la maestra Raquel Ramírez Vázquez, adscrita al Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, docente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España, y doctorante en Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Ingeniería por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, también en España, obviamente. Pero mire, creo más interesante aún es que ella inicialmente estudió licenciatura en administración. Y usted se preguntará, bueno, pues, ¿cómo es que llegó a un doctorado en ciencias aplicadas y tecnologías aplicadas a la ingeniería? Pues precisamente de esto estaremos platicando a lo largo del programa. Va a estar muy interesantísimo. Y bueno, es un perfil muy interesante que tenemos. También ella, becaria con ACID y ha recibido los apoyos del programa de apoyos especiales precisamente del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Le va a encantar la plática del día de hoy. Y también la selección musical que trae ella. Bueno, trae unos rolones. Yo estaba viendo, es de las 4 canciones que tenemos hoy de selección de la maestra. Están tremendas porque han vendido lo que usted no se imagina. Le recuerdo que nos puede escuchar vía internet en www.magneticfm.com, Facebook Magnetic FM XHAWD 107.1 MHz. Saludo a todos los que nos están viendo por Facebook en vivo. Perdón usted. Y como siempre, saludo a todos los que nos escuchan en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en la cuna de la independencia, a la familia Mesa hasta el estado de Sinaloa. Y recuerde que sin importar de dónde nos escucha y piensa que va a pasar unas vacaciones aburridas, averigüe qué hay cerca de usted, ahí donde usted vive, en términos de museos y de lugares de interés. Le platico, apenas la semana pasada un servidor estuvo en la ciudad de León, Guanajuato, aquí en México, y le recomiendo visitar mucho el Templo Expiatorio Diocesano del Sagrado Corazón. Si usted es católico o católica, pues con mayor razón, pero más allá de su profesión de fe, creo que este es un lugar muy interesantísimo, es interesante de ver, de visitar, porque es una especie de réplica de la iglesia de Notre Dame en París. Tiene elementos interesantísimos y más aún que tardó cerca de 90 años en construirse esta iglesia. De verdad es una historia interesante y es contemporánea, vamos, no tiene elementos que podríamos considerar coloniales, como es característico de las iglesias aquí en México, en las zonas, de las ciudades coloniales, como San Luis Potosí, como León, como Querétaro, etcétera. Pero de verdad es muy interesante verlo. Como siempre, saludo a mi querida amiga Sandra Gómez del Consejo de Ciencia de Chiapas, a Elba Membreño y a Saúl Castillo del Nuevo Conacid en El Salvador, y a toda la familia Jiménez por escucharnos. Quédese con nosotros en esta hora llena de conocimiento. Yo nada más les recuerdo, el Coposit le está invitando al Diplomado en Gestión Estratégica de la Innovación online. Aquí no hay pretexto de que no puedo ir, de que no puedo salirme en ese rato de la chamba, de la casa, etcétera. Es en línea de julio a diciembre de este año, 120 horas de duración. El objetivo que persigue este diplomado es que los participantes puedan adquirir habilidades que permitan identificar, planear y estructurar proyectos enfocados al desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios que impacten al mejor posicionamiento. Está dirigido a todo personal, a todo profesional o estudiante interesado en desarrollar competencias para la gestión de tecnología e innovación. Es importantísimo, recuerde, luego está el cliché de que los robots nos van a quitar la chamba. Y pues no, más bien hay que adaptarnos, como ha sucedido en revoluciones anteriores, como lo mismo fue la revolución industrial, la revolución de la informática. Bueno, pues ahora en esta famosísima cuarta T que busca la automatización, pues es adaptarnos. No quiere decir que nos vayamos a quedar sin chamba, pero aguas, hay que estar preparado. El costo es de 3,800 masiva, pero resulta que el CIAT, en colaboración con el Coposit, está otorgando una beca, dejándole a usted un miserable costo de 1,900 pesotes masiva, beca del 50%. Acérquese con nosotros al correo electrónico capacitación@coposit.gov.mx, los teléfonos 444 811 6666 a la extensión 215. Será un gusto de verdad que participemos y todos colaboremos en esta construcción. Y doy la más cordial bienvenida a la maestra Raquel Ramírez Vázquez. Maestra, un gusto tenerla. Muchísimas gracias, Edgar, muy amable, y muchas gracias a ti por la invitación, sobre todo. No, pues encantados de tener. Y bueno, yo estaba leyendo precisamente tu perfil, Raquel, y me pareció interesantísimo, pero
A mí me gustaría que partamos, como bien dicen, toda historia desde el inicio. Ya llegaremos ahorita. Bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia, tu proceso? Pues allá en España, Sí. en la madre patria. Pero sí me gustaría platicar eh, cómo fue tu desarrollo estudiantil, por ejemplo, en secundaria, en prepa. Si había docentes que te estimulaban a estudiar administración, ¿qué te impulsó, por ejemplo, a estudiar administración? Bueno, sinceramente, como dices tú, vamos a empezar desde el principio o desde a mediados de mis estudios, porque Así es, así realmente es. casi puedo decir que el 90% de mi vida me la he pasado estudiando, porque Sí, no he parado de te estudiar, gusta el porque me estudio. gusta muchísimo estudiar y sobre todo diversificar y tener Claro. diferentes campos en los cuales yo pueda desempeñarme. Entonces, como lo decías tú, desde la secundaria, pues realmente yo estudié la secundaria, no me considero que era una persona con buenas calificaciones o Ujú. calificaciones a lo mejor de 9 o 10. Sin embargo, a mí siempre me gustó pues cumplir y como tú me lo decías hace un momento, ser curiosa. Y Claro. claro que había profesores que me impulsaban, pues, o que me motivaban a seguir estudiando. Sin embargo, te puedo decir que cuando yo estaba en la secundaria o cuando yo salí de la secundaria, terminé la secundaria, yo no sabía o yo no tenía una carrera específica que estudiar. Pero Ya. sí sabía, por ejemplo, a mí me gustaba mucho, yo recuerdo muchísimo las asignaturas de idiomas, que en este caso era inglés, que era el inglés obviamente el El básico. que te daban en la escuela. Recuerdo muchísimo las asignaturas de, las que eran asignaturas de práctica, Ujú. o sí, más que Sí, nada sí, sí, práctica, sí. como era física, contabilidad, asignaturas que estaban relacionadas con contabilidad o con administración, y sobre todo también la asignatura de química. Yo no sé por qué, y matemáticas. No sé Te por qué, llamaban esas. recuerdo mucho a los profesores y esas asignaturas. Ya. Porque recuerdo que a mí me gustaba muchísimo la práctica, o sea, desarrollar ejercicios prácticos, pero también me gustaba mucho la teoría. Ya. Entonces, yo recuerdo muchísimo un día del estudiante, que fue creo que en el tercer año de la secundaria, se festejó el Día del Estudiante y uno de mis profesores, que precisamente fue mi profesor de química, me regaló, o sea, hubo una rifa entre alumnos y me regaló un globo terráqueo. Y sabes, no sé, Mm, yo recuerdo muchísimo ese detalle porque a mí, yo siempre me imaginaba y siempre pensaba que me gustaría ujú. conocer Viajar otros por países el y mundo. viajar, Claro, sobre todo. claro, No sé claro. por qué, pero son cosas que me han marcado, pues, en este caso, mi educación secundaria. Y ya te digo, en la educación secundaria, pues las asignaturas que me llamaban mucho la atención eran estas, las de práctica. Y sobre todo también el inglés. Aunque Claro. recuerdo perfectamente que yo no era buena en No, no inglés. era tu No fuerte era mi el. fuerte. Sin embargo, yo estaba ahí y decía, pues yo tengo que aprender. Y como te comentaba hace un rato en la entrada encontré a un chico y le estaba comentando sobre mis estudios y dentro de la plática, pues lo que le comentaba yo a él era lo más importante que tenemos que tener en cuenta, aunque no sea nuestro fuerte esa área, es querer. Claro. Querer y sobre todo que nos guste. Y si nosotros hacemos algo que nos gusta y algo que nosotros queremos lograr, nada es Nada es imposible. Nada es imposible, ¿no? imposible. Ahora ya, cuando entras al momento de preparatoria, sigues esa misma línea, ese gusto por la curiosidad, por querer seguir en las prácticas de las materias. ¿Cómo se da ese proceso hasta el momento de decir, pues me voy por administración? Pues fíjate, yo mi carrera técnica la estudié en el Centro de Investigación o en el CECITE, En que el es CECITE. el Ah, CECITE, CECITE, CECITE. CECITE, pero Chapulhuacán, Hidalgo. Sí, CECITE cómo cero no. ocho En Chapu. En Chapul, exacto. Ahí la carrera que yo estudié en aquel momento, en aquel tiempo, que fue en 2004, yo estudié computación fiscal contable. Esa fue la Ok, carrera. Entonces, pues a mí me llamó muchísimo la atención porque incluía prácticamente tres áreas, que era computación, ujú, pues cosas relacionadas con sistemas, fiscal, que era relacionado con contabilidad, y contable, que tenía que ver con contabilidad también, pero con administración. claro, Y la verdad, yo cuando inicié, cuando estudié mi carrera técnica, pues yo siempre recomiendo también CECITE porque es una universidad o es un un colegio colegio de de bachilleres. educación superior, Así es, media superior, exigente. claro, Exigente, y pues a mí siempre me ha gustado la exigencia, porque siempre he dicho, si hay un control sobre lo que tú haces, una supervisión directa contigo, claro que tus rendimientos o tus resultados van a ser mucho mejor. claro. Entonces, yo en CECITE
Estudié, como te decía, computación fiscal contable y sinceramente me dediqué a lo que me tenía que dedicar. Me gustaban muchísimo igualmente las áreas de práctica, pero también las de teoría, que era más que nada las asignaturas de, por ejemplo, las de administración, que tú tienes que ver Claro, la base claro. de toda la administración y es mucha teoría. Entonces, pues fue un complemento de, y sinceramente desde ahí pues yo eh, encontré el amor al estudio, yo creo, Ah, estar porque sí, estudiando, ¿no? exacto, porque a mí me gusta muchísimo estudiar y sobre todo, como te decía, Claro. diversificar mi área. Y sinceramente me fue muy bien y puedo decir, en la secundaria, como te decía, yo no tenía notas o calificaciones excelentes, pero yo era una de las alumnas que nunca reprobé una Que no asignatura, se rendían, que ¿no? no Que me no se rendía. rendían. Ya cuando terminé o concluí mis estudios de nivel medio superior, que fue en CECITE, pues fueron excelentes mis notas y yo fui la persona que tuvo el primer lugar a nivel generación Ah, qué y que me bien, qué tocó bien. a mí pues dar las palabras de despedida, ¿verdad? En representación de toda mi generación. Entonces, esa también para mí es una gran motivación. Sobre todo representar a todos mis compañeros, ¿verdad? Claro, claro. Y pues ahí fue donde yo también decidí una de que fue estudiar administración, administración en el tecnológico. Otro de los, bueno, eso fue uno de los motivos que me impulsó a seguir. Y que de hecho, bueno, es de lo que ahorita estaremos platicando en la parte de en la segunda parte del programa. Está interesantísimo, porque hoy estamos platicando padrísimo con la maestra Raquel. Ella es actualmente doctorante en España, doctorante con ACID, pero bueno, tiene toda la experiencia. Aprovecho para saludar a todos los compañeros del CECITE, a Jorge Domínguez, a todo ese gran equipo, de todos los compañeros del colegio científico y tecnológico de media superior. Vámonos a una de las rolas favoritas de la maestra Raquel, considerada el himno de la paz. Lanzada en 1971 y en un contexto social bastante intenso, como lo fue la guerra de Vietnam, hay quien menciona que también tiene alusión a la Guerra Fría en aquel entonces, ahorita que estamos celebrando el 50 aniversario del alunizaje, que bueno, tuvo que ver todos estos motivos de la guerra tecnológica entre la Unión Soviética y Estados Unidos, con covers en Juegos Olímpicos, entregas en premios Nobel. En 2010 sonó esta rola en la entrega del premio Nobel, interpretada desde Madonna, Stevie Wonder hasta Lady Gaga. En nuestros días llega John Lennon y Yoko Ono con el sencillo más exitoso de todos los tiempos del ex Beatle como solista. Esto es Imagine. Volvemos. Estamos de vuelta en Coposit Radio. Un gusto saludarle, que nos esté escuchando desde la casa, desde la oficina, desde su auto. Recuerde, nada de estar texteando mientras esté manejando. Mejor llegue a su destino o párese ahí en la calle, oríllese, como bien dicen. Y pues bueno, a textería, porque si no, esta dependencia tecnológica. Y también como papás, yo le recomiendo mucho, si tiene todavía niños jóvenes, o hasta grandes, suelte tantito el celular y póngase a jugar con ellos. Aproveche estas vacaciones. El día de ayer yo me senté un rato a jugar dominó con mis niños y de verdad que estuvo divertidísimo. Yo pensaba que mi niña de 3 años no la iba a librar para jugar dominó y vaya que nos ganó un par de jugadas, un par de partidas. Y bueno, pues estamos platicando con la maestra Raquel Ramírez Vázquez. Ella es doctorante en España, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y que bueno, ha sido interesantísimo ahorita cómo hemos arrancado el programa. Ya venimos platicando este perfil tan interesante que tiene ella de haber estudiado administración y luego, pues bueno, estar en la parte de las ciencias y aplicaciones del área de ingeniería. Pero bueno, Raquel, habíamos pasado la etapa de secundaria preparatoria, ya estando en la carrera, bueno, terminas en Chapo, en Hidalgo, y ya cuando entras a la carrera dices, bueno, esto es lo mío, si era lo que quería. ¿Cómo fue ese desarrollo ya a nivel licenciatura? Bueno, pues mira, ya como te decía, una de mis oportunidades o de las opciones que yo tenía para estudiar, porque realmente lugares cerca o otras opciones, pues yo creía que no las tenía, ¿verdad? Ujú. Entonces decidí estudiar en el Tecnológico, Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Ahí la carrera que consideré yo en ese momento que era pues adecuada a mi perfil y que veía yo que me gustaba, pues fue administración de empresas, ¿verdad? Ahí estudié 4 años y medio, estuve estudiando mi carrera de nivel licenciatura. Me gustó muchísimo esa carrera, sobre todo porque es una carrera muy amplia en la cual tú puedes desempeñarte en diferentes ámbitos. Claro. Desde ser empleado
a ser empleador, ¿verdad? Porque esa es la finalidad de esa carrera. Claro, Tener claro. un perfil en el que tú seas capaz de desempeñar actividades como empleado en una empresa o incluso también generar tu propio negocio, tu Claro. propia empresa. Bueno, yo estudio mi carrera, terminé en 2009. Sinceramente también yo considero que el Tecnológico de Tamazunchale es una muy buena institución, una excelente institución, porque me formó y sobre todo también porque una vez que terminé, yo fui también una de las personas destacadas que, También como ya siempre, traías carrera. ya traía, ahí empezó mi carrera, bueno, mi Sí, carrera de pero ya todo. ibas, seguías Ya, sobresaliendo, ¿no? exacto. Sinceramente, le eché muchísimas ganas a mis estudios y obtuve también el primer lugar de la Qué maravilla. generación y de mi carrera. Ya, Y pues eso también, quieras o no, son cosas que te motivan claro. y que te dicen, claro que tú puedes, ¿verdad? Y que si tú quieres, puedes salir adelante y puedes continuar. Entonces, termino mi carrera en 2009. Obviamente, me titulé en febrero, marzo. Termino la carrera porque era de 4 años, fue de 4 años y medio. Y empiezo a meter solicitudes, ¿verdad? Para trabajar y todo. Trabajar, Ya, exactamente. Recuerdo que estaba yo en periodo de espera de mi título profesional, ok. cuando también me llamaron del tecnológico. Yo ya estaba trabajando en un centro de copiado bueno, que Ok. en centro de copiado Copi San Luis, que tiene Ajá, diferentes sí, 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 sucursales. sí. Ahí estuve trabajando en el área administrativa, llevando la Ok. contabilidad, pero también, pues, esperando respuesta de las solicitudes que yo había enviado. Bueno, me llama el tecnológico El mismo el mismo tecnológico tecnológico me te llamó, llama. ¿verdad? Para poder hacer una entrevista, primero de trabajo, porque son diferentes procesos para poder en aquel momento iniciar a trabajar en el tecnológico. Primero fue por selección de documentos, de currículum, ¿verdad? Bueno, currículum tenía yo muy poco, pero bueno, fue por selección de expediente Claro. académico. Posteriormente, entrevista, luego examen y finalmente exposición. Una exposición relacionada en este caso pues con el área que estaba vacante, que en este caso era el área administrativa. Y pues tuve la gran oportunidad de que el tecnológico me contratara, que fue en O sea que septiembre. vuelve a casa, ¿no? Regresa, Exactamente. regresa. El 21 de septiembre inicié actividades como trabajadora en el Ya tecnológico en de el tecnológico Tamazunchale. superior. 21 de septiembre de 2009. Y pues allí estuve laborando los primeros 2 años en el área administrativa, pero también me pedían ayuda o apoyo La para dar parte algunas docente. clases, pero obviamente cuando tú inicias, pues no te pagan, ¿verdad? Claro, claro, Todo claro, es dar. Y claro. yo, como siempre he dicho, primero hay que dar para poder Para después poder recibir. recibir. Y Claro. fue así. Para mí, esas horas que yo di extras, porque yo siempre las pedía fuera de mi horario, nunca las pedí O sea, dentro de... cumplías con la Sí, chamba de oficina porque tú y podías luego, y pedirlas dentro de tu carga de trabajo, pero no lo hacías. no, yo no lo hacía porque yo estaba en un área que consideraba yo que necesitaba yo primero terminar mis pendientes de área, que era en aquel momento estuve primero en la subdirección académica como asistente de la subdirección académica, luego asistente bueno, que ahí también llevaba yo actividades de calidad, de gestión de la calidad, gestión ambiental. Llevaba yo también lo que era la coordinación de Aplicabas la diferentes carrera, eventos, de caramba, ¿no? todo, Tal cual, todo, aplicabas la carrera. exacto. Y después estuve en el área de dirección académica, como Ok. auxiliar también del área académica, de la dirección académica. Posteriormente me pasaron al área de subdirección, a la subdirección de posgrado e investigación, para Ya. asistente de esa nueva área que se había abierto Tus o que primeros se había aperturado. acercamientos, se puede decir que ya Exactamente. eran tus primeros acercamientos Sí, a la a la investigación, ahora sí. investigación, Ya, exactamente. ya, ya. Y ahí, bueno, yo estuve trabajando, te digo, con apoyo a la docencia. Posteriormente hubo convocatorias para poder trabajar como docente. Yo participé como 2 veces, ¿verdad? En las primeras 2 ocasiones no pude fui seleccionada, pero no me di por vencida y seguí Y en los seguiste dándole. concursos hasta que quedé, ¿verdad? Y ya me dieron asignaturas primero en el área de gestión empresarial. Y a mí me gustaba también, fue ahí donde yo me empecé, dije yo, ahora las carreras están yéndose o están inclinándose por el área de ingeniería. Tú Yo quiero, misma sí, ya yo te ibas mismo a lo marcar esa visualicé. tendencia. Y fue ahí donde dije, pues tengo que estudiar
también mejor ingeniería para poder tener otra oportunidad de trabajo, otra área de trabajo, porque Ya. me gustaría dar clases también en el área de ingeniería industrial. Pero fíjate, bueno, y creo que eso también es interesantísimo y a todos los que nos están escuchando, un saludo, gracias por estar con nosotros aquí en Composite Radio. Luego está el cliché, Raquel, de que dicen, a ver, las carreras, papita, ahorita que luego hasta los chavos, desafortunadamente, y lo digo así, le huyen a las matemáticas. Mm. Y lo interesante es que las matemáticas están en todas las carreras. todas las En carreras. todas, o sea, en Y son derecho, la base. administración. Exacto. Y fíjate, a mí se me hace muy interesante ver cómo tú llegas a una investigación, posgrado, eh, hiciste, tienes experiencia laboral de la administración. Digo, eres muy, muy joven, Raquel, déjeme decir, es extremadamente joven esta chica doctorante en España, y que bueno, lo que me encanta es ese elemento, porque hoy en día dicen, no, los papás sobre todo, ¿no? Ese cliché social de, si no te metes en ingeniería, no, ya no conseguiste chamba en la zona industrial, ya no entraste a las grandes armadoras, a las ensambladoras automotrices, pero me encanta tu historia porque obviamente demuestra y se rompe ese tabú de que dices, no, es que de administración o de diseño gráfico o de gastronomía ya no hiciste nada, ¿no? Como que dicen las clásicas imperdibles que se hace desafortunadamente cliché social y no es cierto. Tú misma estás demostrando con tu experiencia de vida que vía administración, bueno, yo les comento, estaba checando por ahí las publicaciones de la maestra Raquel, bueno, al menos 16 papers que tienes ya juntados, muchos de ellos en inglés, bien decías. Fíjense, yo les comparto por ahí Brian Tracy, un importante motivador y conferencista a nivel mundial. Brian Tracy decía precisamente que la gente de éxito hace tanto lo que le gusta como lo que no le gusta. Ya nos decía Raquel, pues bueno, no se me daba el inglés, pero pues yo tenía que hacerlo. Y creo que es un elemento también fundamental en la parte del éxito de cualquier desarrollo profesional. Raquel, ahora cuando ya estás en esos elementos de orientarte a ingeniería, digo, tienes 2 maestrías, ¿cuándo es cuando dices, vámonos a maestría ahora? Estando ahí mismo en el área de investigación del TEC. Estando... No, yo empecé a estudiar la maestría en administración porque, como tú lo has dicho, tengo 2 maestrías. Empecé a estudiar la maestría en administración en 2012, ¿verdad? 2012 estando en el área, en la dirección académica. Después paso a investigación cuando... Pero fíjate, algo muy importante que te voy a contar es que mi proyecto de tesis de maestría en administración que hice en el Centro de Investigación de Administración Educativa, que fue Veracruz, CINADE, que primero, la primera carrera, San Luis, CINADE, en CINADE. En CINADE, mi proyecto de tesis fue estudio de factibilidad para la apertura de una maestría en el tecnológico. Oh, okay. Y fíjate, desde ahí yo visualicé y claro, con el área de investigación, yo empecé a trabajar en esa propuesta, yo desarrollé el trabajo de estudio de factibilidad para la apertura de maestrías en el tecnológico, y pues lo que me motivaba mucho a seguir con ese trabajo que fue muy intenso, el trabajo de investigación para mi primera maestría, que fue con la que me titulé, fue porque el tecnológico tenía previsto aperturar maestrías en ingeniería industrial. Y ahora más adelante te voy a contar entonces cómo fue que estudié maestría en ingeniería industrial. Qué maravilla, de verdad es que estamos encantados con este programa, con la doctorante Raquel Ramírez Vázquez. Está padrísima la plática del día de hoy. Gracias por continuar con nosotros. Y estamos llegando a la mitad del programa y seguimos con más música. Vámonos con una rola muy reciente, pero bueno, viendo sus números ha sido un éxito, así como lo es este intérprete, que es así como que el nuevo galán melancólico a nivel mundial, de verdad que ha pegado fuerte, quien a los 16 años decide abandonar la escuela. Su talento musical se desarrolla en la iglesia de su comunidad, lanzado el 9 de noviembre del 2017 y con más de 2 billones de reproducciones, y en julio de 2018 el video tuvo 3 nominaciones a los premios MTV Music Video Awards. Llega el británico Ed Sheeran con Perfect. Volvemos. Estamos de vuelta en Composite Radio, llegando a la segunda parte del programa. Ha sido un gusto aquí en la plática que hemos tenido el día de hoy con la doble máster, pero también doctorante con ACID.
Raquel Ramírez Vázquez. Y bueno, ha sido un gusto porque ella, pues bueno, ha estado desarrollándose en Tamazunchale. Sin embargo, bueno, pues ahorita haciendo el doctorado, está en España, está en Europa, está en otras latitudes, y que es importantísimo dar el seguimiento y que se conozca todo este aspecto de del fomento a la vocación científica. Más allá, porque fíjense lo interesante del perfil de la maestra Raquel, en que estudió administración y ahorita está en áreas de aplicación científica y tecnológica del área de ingeniería. Ella también es adscrita tanto a una Universidad Nacional a Distancia de España en Madrid como al Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, quien les mandamos un gran saludo, que esperemos que los calores, pues bueno, se estén sopesando. Una chulada estar allá en la Huasteca Potosina, la Huasteca Hidalguense, que es riquísimo, la gastronomía, la gente, todo, pero bueno, el calor de verdad luego es un verdadero reto. Y Raquel, pues bueno, ya venías platicando, tú venías, y tú estableces esta propuesta de generar posgrado para el tecnológico a través de tu primer maestría. Ya cómo se da este desarrollo y cómo llegas ya que empiezas a orientarte al área de ingeniería. O sea, es interesantísimo esta transición, ¿no? Sí, como te decía, en mi maestría de administración desarrollé el estudio de factibilidad. O sea, ahora sí que como dicen todos, hice todo lo que es visitar las instituciones de nivel medio superior para preguntar, para hacer primeramente el estudio de aceptación de las carreras, ¿no? Ya. Definir qué carrera, qué maestría, qué tipo de maestría tenía que ofertar el tecnológico. Entonces, como te decía, se apertura el área de posgrado de investigación. A mí me mueven del área de la dirección académica o de asistente de dirección académica a asistente de la subdirección de posgrado de investigación. Se desarrolla el estudio de factibilidad, se acepta, obviamente, que o como resultado de ese estudio, resulta que o nos da de que la maestría más demandada era del área de ingeniería industrial. Entonces, ahora sí que se entrega el informe, entrego el informe, con ese estudio de factibilidad yo me titulo en la maestría de administración educativa. De igual manera, vuelvo a ser la persona que da los agradecimientos. ¡Qué bárbara! Al final. 3 de 3. 3 de 3, exactamente. 3 de 3. Pero bueno, lo más importante de todo eso, yo creo que no, bueno, sí, algo tiene que ver, una nota, una calificación, pero también sobre todo el aprendizaje que tú generas. Claro. El aprendizaje, y como yo siempre he dicho, lo que tú aportas. Porque en mi caso fue aportar un resultado al tecnológico. Se entrega esa propuesta a la subdirección a la dirección del tecnológico, a la subdirección de posgrado de investigación, donde yo estaba en ese momento colaborando, y pues después se firma un convenio con el tecnológico de Tantoyuca, Veracruz. Ya. Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca, Veracruz. Y es ahí donde digo, aquí está la oportunidad mía, porque yo te digo que yo quería y yo veía que ahora las carreras y los trabajos se inclinaban hacia las áreas de ingeniería. Claro, entonces, claro. Incluso en el tecnológico, la carrera de licenciatura en administración emigró a ingeniería en gestión empresarial. Ya. Entonces, dije, pues ahora es donde tengo que aprovechar. Es una evolución. Exacto. ¿Ya? Es un mix transdisciplinar y multidisciplinar. Exactamente. ¿No? Entonces fue ahí cuando se apertura la maestría en convenio con el Tecnológico de Tantoyuca y el TEC de Tamazunchale. Se apertura la maestría en Ingeniería Industrial, y es ahí donde yo empiezo también con mi maestría en Ingeniería Industrial. La segunda maestría. La segunda maestría. Eso exacto. Me encanta porque dicen, lo ve quien dice, ya tengo maestría, ya tengo carrera, ya tengo esto. No. ¿Qué te impulsaba a ti el decir, pues vámonos, segundo round a nivel maestría? O sea, ya era el interés, el gusto, la curiosidad, la cuestión profesional. Yo creo que para ti, ¿cuál era el elemento que más te motivaba a hacer la segunda maestría? Sobre todo porque el área de investigación me empezó a gustar. Tú sabes que cuando tú terminas, para empezar una carrera, tú elaboras en este caso era tu residencia profesional. Ahí así empiezas, quieras o no, a investigar. Claro. Posteriormente, en la carrera o en la maestría de administración educativa, fue investigación para poder titularme, que fue el estudio de factibilidad. Posteriormente, como te decía, yo veía también que había oportunidades de trabajo también, que yo podía crecer más o podía tener más oportunidades de trabajo si yo me diversificaba y se me iba por el área de ingeniería industrial también. Ahora, y me gustaba. Viendo esos dos esquemas, Raquel, que me parece interesantísimo, haces una maestría pues orientada a la parte muy social, que finalmente es gestión de investigación educativa, y luego cambias al mismo nivel de estudios, nivel de maestría para el área de ingeniería.
¿Qué grado de polarización tú sentiste como estudiante? Decir, ay, híjole, nada que ver áreas sociales, humanísticas, No. Vygotsky, etcétera, etcétera, a irme a áreas de ingeniería. Para ti, ¿cuál fue el mayor reto de haber cambiado, pues, de escenario completamente en nivel maestría? Pues el mayor reto fue el haber cambiado Eso, prácticamente, el haber emigrado o el haber, sí, diversificado o irme desde un área pues más administrativa, que fue administración, al área de ingeniería, que son áreas de tronco o áreas muy pues duras, ¿no? muy De, duras, de ciencias muy exactamente. duras. Pero yo siempre, fíjate que yo tengo algo que me parece muy interesante en mí, que yo cuando inicio algo, nunca pienso en que lo voy a abandonar. Ya, Nunca, nunca me es pasa en la mente llegar de a que la lo... meta. Es cumplirlo. Y cumplirlo bien. Cumplirlo bien. Claro, claro. Claro, tú te propones, pero tú propones cosas, pero nunca sabes si lo vas a lograr como tú lo has propuesto. Así Lo vas es. a lograr. Pero si tú te esfuerzas por lograrlo de la mejor manera, claro que lo puedes lograr. Entonces ese fue mi reto primero. Fue concluir la maestría en ingeniería industrial y ser también una persona, una estudiante destacada, ¿verdad? Desde un principio yo me lo planteé y gracias a, primero a mis calificaciones, tanto de nivel licenciatura de mi otra maestría y después a mis calificaciones que iba teniendo conforme iba avanzando mi maestría en ingeniería industrial, fíjate que logré tener también una de las becas que ofertaba el tecnológico de Tantoyuca Ujú, a través del CONACYT, porque ya. la maestría que se ofertaba, en este caso que yo estudiaba, maestría en ingeniería industrial, estaba adscrita al Programa Nacional de Calidad, Así al al PNPC. PNPC. Así es, el programa nacional. Entonces, ellos, no recuerdo cuántas becas le daba el CONACYT al tecnológico para sus estudiantes. Ya. Obviamente es un proceso de selección también. Claro. Y fíjate, yo estuve en ese proceso de selección y fui una de las personas que logró tener esa beca para estudiar su maestría. Que bueno, ¿Sí yo creo que sabes? hay un elemento que también es muy rescatable aquí, porque luego también creo que es cliché social. Hoy en día los papás he visto esa permisividad, esa cuestión laxa Sí, de decir, mijo, con que saques el 6 de... Bueno, creo que un elemento que también te ha impulsado a ti a ser elegida, tanto desde el mismo tecnológico superior para que volvieras ahora en la plantilla administrativa y luego sí, administrativa y sí, docente y luego docente y luego de investigación, pues también son las buenas calificaciones. Vamos, sí, ese elemento de tener buenas calificaciones, pues, y algo que también quiero rescatar a todos nuestros radioescuchas es el elemento que, bueno, también está el cliché social que luego dicen, es matadita, es nerd de puros 10 y es eso es, antisocial. eso Y es. no es cierto. Déjenme decirles que No, Raquel tiene la fama de ser extremadamente dinámica en su haber profesional, porque es movidísima, se va a Nueva York, que bueno, ahorita estamos también platicando este proyecto, lo que viene en puerta, y es ese elemento, vincularse, tocar puertas, ser exacto, social, hablar, bueno, bailar, cantar, caray, no es privativo de quienes hacen un desarrollo en investigación, a disfrutar y a bailar y cantar en la vida, ¿no? Entonces es algo exacto. elemental que debemos rescatar. Y bueno, ya cuando terminas tu segunda maestría, llega el momento, inmediatamente ya visualizabas el doctorado, ¿cómo se da esto? Pues fíjate, mira, yo termino mi segunda maestría, derivado de la segunda maestría, que fue ya el proyecto de tesis fue relacionado con contaminación, fue relacionado con temas de ambiental, que fue, Otro tema, o sea, exacto, qué otro tema bruto, qué diferente, bárbaro, qué que bárbaro. fue un modelo de identificación y evaluación de aspectos ambientales. ¿Por Ujú. qué? Porque yo cuando estuve trabajando, colaborando como administrativa en el tecnológico, yo llevaba a mi cargo, como te decía, Sí, sí, sí. yo participaba en el sistema de gestión de calidad y después sistema de gestión De ambiental. gestión ambiental. Entonces, yo como siempre he dicho, hay que hacer trabajos o proyectos que realmente aporten algo a la sociedad o aporten algo, en este caso, a tu empresa, donde Claro. estás laborando. Entonces, el proyecto que yo decidí para mi tesis o para titularme en maestría fue precisamente para eso, para el tecnológico, beneficio del tecnológico. Resulta, termino mi trabajo, me titulo y derivado de ese proyecto, fíjate, o estando ya casi a finales de mi maestría, nos llevan de visita una profesora de Cuba. Ujú. Y luego aparte, tú sabes que cuando tú haces tu proyecto de tesis, tú empiezas a investigar y a mandar, bueno, al menos en mi caso, Sí, yo checar enviar emails todos para pedir lados. información a todos lados. Claro. Resulta que contacto también una profesora de Cuba
y coincidió que la persona que yo contacté para que me diera información relacionada con mi tema de tesis de maestría de ingeniería industrial, coincidió que conocía a esa persona que yo conocí, a la que nos llevaron a una plática, a darnos una plática en la maestría, fíjate. Y de ahí se hace el contacto. Y ellos me invitan para hacer una estancia de investigación en Cuba. En Cuba. Entonces, mi primer viaje fuera del país fue Cuba. Y de ahí fue donde yo también dije, pues mi idea, fíjate, no sé si al menos a mí a nivel licenciatura, te encargan o elaboras un proyecto de vida, ¿no? Fíjate, pero desde un principio, uno de mis proyectos de vida era, posteriormente, en un futuro, estudiar en el extranjero. Fuera. Y estudiar idiomas. Qué maravilla, que de verdad este ha sido un gusto, una charla que, bueno, nos está ganando un poquito de programa, pero como siempre, y bueno, me encanta que nos gane, porque quiere decir que cuando dicen que una plática está nutrida es porque no hay tiempo que aguante para ello, ¿verdad, Raquel? Entonces, hace un gusto y bueno, gracias por continuar con nosotros y llega el turno para otra de las canciones favoritas de la invitada de honor del día de hoy. Vayamos a 1974, fue compuesta por Roger Hodgson en un piano Wurlitzer, que bueno, ya averigüe usted qué significa esto, de verdad es muy interesantísimo lo que estuve checando, en casa de su madre cuando tenía 19 años. En aquel momento grabó un demo de la canción usando la voz, piano Wurlitzer, y tocando cajas de cartón como percusión. Como el talento no pone pretextos de recursos, ¿verdad? Llega la banda británica Supertramp con Dreamer. Volvemos. Estamos llegando a la recta final de Coposit Radio. Un gusto que nos esté escuchando. Gracias por mantenerse todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde aquí por Magnética FM, ya sea que nos esté escuchando vía internet, vía Facebook, vía cualquiera de las ligas de emisoras radiofónicas a nivel mundial, en México, San Luis Potosí. Saludos también a los que nos están escuchando en vivo y en directo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en la cuna de la independencia, a toda la comunidad científica y tecnológica, que bueno, muchos de ellos ya esta semanita, por ejemplo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ya anda de vacaciones. Un saludo, que se la pasen muy, muy bien. Esperemos que nos estén escuchando aquí ahorita a la hora de la comida. Y bueno, pues estamos platicando, hemos tenido una charla que de verdad ha sido encantadora con la doctorante Raquel Ramírez Vázquez, que bueno, esto me ha encantado por una razón. Si quizá usted lo está viendo en YouTube o quizá lo está viendo en Facebook Live, quizás sí lo puede ver, pero si nos está escuchando, yo le voy a transmitir este mensaje, que ella, el tiempo que nos ha estado platicando aquí, transmite, como bien dicen por ahí, esa buena vibra. Y a lo que quiero llegar es que las universidades ni las escuelas enseñan un elemento fundamental que se llama pasión. Cuando tú haces lo que te apasiona, no batallas, no se te hace difícil. Puede haber retos, eso claro, hay retos, pero lo logras. Y como bien decía ella, cuando empiezo algo, hasta terminarlo y hasta llegar a la meta. Y bueno, ya veníamos platicando, Raquel, en este momento del salto al doctorado, que bueno, antes de irnos al corte hablabas de tu primer salida del país, que fue a Cuba. Exacto. Con esta vinculación que empezaste. Fíjate, qué interesante. Tú dijiste a mandar correos, a ver quién enviar pega, correos, vámonos. ¿quién me contesta? A ver quién me pela, pero pegó, ¿no? Sí, fíjate. Cuando brinca, ¿en qué momento dices, me voy al doctorado, me voy a España? ¿Por qué España? ¿Por qué esa línea de investigación? Bueno, mira, como te decía, mi primer viaje fuera del país fue Cuba. Hago la estancia de investigación en Cuba, que fue de 42 días, que nunca se me olvida el número de días, fíjate. O sea, estás... Todo lo tengo ¿En qué parte de Cuba estuviste? ¿En La Habana? O en... No, ¿cómo se llama? Varadero. Estuve en Varadero, estuve en La Habana en un congreso también. En Matanzas. En la Universidad de Matanzas, Camilo Cienfuegos. Ahí estuve. Importantísima. Exactamente. Ahí estuve de estancia. Y como te decía, yo a nivel maestría tuve mi beca del CONACYT. Entonces, pues quieras o no, tú empiezas a ver que también CONACYT te da apoyo y empiezas a ver de que si tú quieres estudiar, pues hay fondos, hay la manera de que si tú también eres una persona que estás preparada y que tienes... Pues ahí van nuevamente las calificaciones, como decíamos. Sí, porque es para un elemento. Tener una beca CONACYT tienes que tener primeramente muy buenas calificaciones, muy buenas notas. Entonces, fíjate, ya tengo mi beca de CONACYT, yo me hago la liberación como tiene que ser ante CONACYT. Posteriormente, yo pienso en realizar un doctorado en el extranjero. Sin embargo,
pues también me planteo la manera de, o la opción de hacer un doctorado aquí en el país, porque yo recuerdo que también empecé a escribir tanto al Tecnológico de Celaya, Ujú. ¿verdad? En algunas otras universidades para poder ver los exámenes de De admisión y admisión, sobre claro. todo quería yo un doctorado enfocado a investigación y al área de ingeniería industrial ya, para Claro, llevar la línea de mi de maestría, la maestría. porque gracias a la maestría que yo estudié, yo pude dar clases en el área de ingeniería industrial en el tecnológico. Yo estaba en la Academia de Ingeniería Industrial. Ya. Entonces, pues ya hago los contactos, empiezo a enviar primeramente a preparar mi currículum para poder tener mi beca del CONACYT o a través del COPOSIT, que después ya COPOSIT emitió la convocatoria. Empiezo a preparar el currículum para obtener esa beca y hacer el doctorado. Primero, me lo propuse en ambas vertientes, a nivel nacional o internacional. Sin embargo, fíjate, en 2016, a principios del 2016, conozco a un profesor que es Enrique Arribas, que actualmente es mi director de tesis, Ok, ¿verdad? Lo conozco en un evento que hubo en Tamazunchale, en un congreso, ok. que hubo pues a través de en ESMAPO, que ellos Ajá. hacen un congreso Sí, sí, claro. cada año. Entonces ahí lo conozco yo. Fíjate, es algo muy, muy interesante porque, por ejemplo, cuando yo conocí al profesor Arribas, que te digo que él es mi director ahora, el tecnológico presta sus instalaciones. Ujú. Entonces, el SMAPO le da boletos o entradas libres al tecnológico. Y yo dije, pues yo siempre me gusta estar De aquí preparada soy, y digo, vámonos. pues voy a pedir un boleto para poder Claro. entrar al Congreso. El año anterior ya había asistido a ese Congreso. Ok. Bueno, este año de 2016 asisto nuevamente y conozco precisamente al doctor Arribas, ¿verdad? Que estaba en este caso colaborando con la doctora Pilar. Ujú. Estaban ellos Sí, con la doctora colaborando Pilar. Un juntos. saludo a Pili. Exacto. Estaba colaborando con ella y ya ahí lo conozco a él. Y ya él me invita o me platica de su proyecto que él tenía, que estaba trabajando en España y todo. Y fue ahí donde yo digo, pues podría ser una opción España, porque aparte que el tema era sobre algo relacionado con ambiental. Yo mi O proyecto de, sea, sí, yo mi se proyecto de, acomodó. sí, yo mi proyecto de tesis, te digo, de maestría fue de ambiental. Ajá. Entonces me gustaba. Y digo, pues es algo muy interesante. Y ya le dije yo a él que yo estaba buscando una beca, incluso yo ya había también presentado una beca para la Fundación Carolina, no sé Ah, sí, si. claro, 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 la Fundación Pero Carolina. resulta Sí, que claro. Fundación Carolina no me pudo dar la beca porque necesitaba que el tecnológico tuviese un convenio con ellos. Ya, Entonces y ellos no no me estaba dieron la beca. celebrado. No. Entonces ya pues busco la beca del doctorado a través de Ajá. Coposit, Sí, sí, sí. que sería la del ¿Qué es la que CONACYT. otorga el CONACYT? Así Exactamente, es, que es así la que es. otorga el CONACYT. Y fíjate, gracias. ¿Sabes por qué pude presentar mi solicitud ante el COPOSIT? Porque yo soy nacida en San Luis Potosí. Ya. Es también una de Fue un las claves. elemento que ayudó, Claro, que es un aportó, sí, elemento, sí, sí. una clave también. Y obviamente también tu preparación, porque para que te puedan dar una beca de CONACYT, COPOSIT, tienes que tener la certificación TOEFL, que es el Así es, inglés. así es. Entonces yo recuerdo que antes de presentar, o sea, más antes yo ya había presentado mi solicitud para hacer doctorado y tener una beca del CONACYT, pero fíjate, Cubriendo esos sí, requisitos. pero yo no lo había podido tener o lo había Ya. podido lograr porque a mí me faltaban créditos para mi certificación TOEFL. Y hasta Mm, 2016 yo pude tener mi ya certificación. cuando lo metes. Pero bueno, de Exacto. todas maneras, la escalera, esta escalera de crecimiento en la investigación, no la has cortado. No, Realmente no, no no. has tenido año inactivo, ¿no? No, exactamente. Estás haciendo una estancia en Brasil, platicábamos Ajá. ahorita. ¿Qué onda con Brasil? ¿Qué sucede allá en Brasil? Pues ¿Qué estás fíjate, haciendo allá en Brasil? rápidamente creo que el tiempo ya se nos está agotando. Oh. Pues yo en España, mi doctorado es doctorado en Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Ujú. Ingeniería Industrial. Estoy trabajando sobre un tema de contaminación, otro tipo de contaminación que no es la ambiental, bueno, que no es la de aire ni agua, es contaminación electromagnética. Estamos Oh, haciendo ok. mediciones de contaminación electromagnética, mediciones de todas aquellas, de todos aquellos campos electromagnéticos o de radiofrecuencia que emiten las antenas de telefonía, radio, televisión, microondas, Importantísimo, etcétera. importantísimo. Entonces, nosotros estamos haciendo ese estudio en España, bueno, que ya se terminó en España, lo hemos aplicado o se ha aplicado aquí en México, que en este caso en Tamazunchale. Derivado de la asistencia a un congreso, yo conozco a unos profesores de Brasil, ellos nos invitan, se interesan por el trabajo y ahora estoy con ellos en Brasil.
Bueno, de hecho también unos profesores de Jordania Sí. se interesaron por el trabajo nuestro, me invitaron y estuve hace un año en Jordania. Justo hace un año estaba en Jordania, terminando la Qué estancia. maravilla y qué bueno, de verdad, y aprovecho. En este ratito, la futura doctora y ya doctorante Raquel Ramírez Vázquez, en 2 ocasiones ha logrado vinculación yendo a congresos. Sí, Por ahí yo había exacto. escuchado, y bueno, desafortunadamente algunas notas en las que se decía que, bueno, ¿para qué los investigadores van a congresos? ¿Para qué los investigadores viajan? Pues bueno, señores, aquí está la evidencia de la importancia de ir. Tan es así que de ahí obtuvo su director de Sí, tesis, de exacto. allí ha podido viajar a otros países y prepararse. Y otra cosa más importante, ella misma lo ha dicho, está abonando a su comunidad, está abonando a Tamazunchal, está abonando la afectación que pudieran tener. Bueno, hoy en día los celulares, señor, no se duerma con el celular, eso nos lo han dicho 1001 veces, inclusive aquí de Magnética FM, de Faragaos, el director general nos ha dicho, señores, no hay que dormirse ahí pegados con las cuestiones de emisión, de ondas, etcétera. Es muy importante cuidarnos y sobre todo esta línea de investigación, quizá entre joven pero no nueva, que es la contaminación en esa línea de trabajo, ¿no, Raquel? Y bueno, yo, antes de irnos, yo quisiera preguntar, siempre entramos a este pequeño chismógrafo, Raquel, que me encanta, y quiero hacerte unas pequeñas preguntas que, bueno, me faltaban. Vamos a tener, yo Dios mediante, una emisión, ya veremos aquí con la producción, desde España y con la doctorante Raquel, vamos a estar transmitiendo hasta España, ver cómo nos ven la transmisión, y ahí vas a la segunda parte ahora. Claro, porque falta mucho por platicar. Falta muchísimo, va a tener muchísimo parte por 2 contar. este programa. Y bueno, comida favorita, Raquel. Bueno, para empezar, mi comida favorita solo son los vegetales, porque yo no como ningún tipo de carne. Ningún tipo de carne, entonces Para mí, todo lo que sea vegetal, mantienes bienvenido. línea, perfectísimo. Todo lo vegetal, en este caso, pues ahora, pues que llegó a España, la tortilla de patatas me encanta, Ya, la paella, pero paella, pues vegetal, de vegetales. excelente. ¿Película o serie favorita? Película o serie favorita, sinceramente no tengo tiempo para ver televisión, ¿No hay para tiempo? ver películas, sin embargo, una de las películas que me ha gustado mucho desde niña, pues es la de Misión Imposible. La edición de Tom Cruise, Sí, obviamente, de toda la saga de Tom Cruise. ¿Algún libro? ¿Libro Pues favorito? ahora el libro que me encanta es el de Stephen Hawking. Ajá. Ahora el que estoy casi terminando es el de grandes preguntas a grandes respuestas a grandes preguntas. Ajá. Algo, no sé si tengo algún error en el título, pero es el de Stephen Hawking, el nuevo que ha salido. Está muy bueno, la verdad. Recomendable. ¿Deporte o hobby favorito? Sobre todo correr y hacer bici. Me encanta muchísimo hacer deporte porque creo que el deporte es un complemento y una manera de cómo tú puedes desconectar un tipo de trabajo a otro tipo de trabajo, pero en este caso sería esfuerzo físico. Y meterle calidad de vida, sobre todo a tu cuerpo y a tu vida como tal. ¿Música favorita? Pop and rock. Pop and rock. Y bueno, Raquel, sin más, agradecerte y gracias por haber estado con nosotros en el programa. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y te digo, pues yo encantada de seguir colaborando con ustedes. Muchísimas gracias y le recuerdo que el Coposid es su mejor aliado en vincular, financiar, capacitar y divulgar en materia de ciencia, tecnología e innovación. Estamos a sus órdenes. Nueva dirección de página web, por favor apúntenla. Ya no es la que quizá usted tenía por ahí, es beta.slp.gov.mx/Coposid, o si no, muy sencillo, entre usted a la página de gobierno del estado de San Luis Potosí, ahí va a encontrar dependencias y lo lleva directamente al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Nuestras redes sociales en Twitter, @Coposid, Facebook, la fanpage Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, en YouTube como Coposid y aquí en la capital potosina, en camino a la presa número 985, a unos pasos de la entrada a la hermosísima presa San José. Gracias a la Fundación Nikola Tesla AC en los controles, Roberto Alonso, gracias Robert en los controles, Ana Alex, Ale Mendizábal y a Raquel Pérez por el invaluable apoyo. Gracias a Ale Hernández, Sofi y Alex, a Noemí Argueta, como siempre el apoyo y a todo ese gran equipo del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, también a todos los miembros de la red de divulgación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y antes de cerrar con más música, a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposid, yo soy Edgar Jiménez y acompáñenme al 29 de marzo de 1979. Este es el disco más vendido de todos los tiempos, con ventas superiores de esta banda, 3 millones de copias de esta agrupación británica. Llega nuevamente Supertramp con Breakfast in America. Hasta la próxima.